Adoramos al Señor en esta hora, porque para siempre es su misericordia, tan lleno de bondad y de amor. Él permite que cada día podamos tener palabras de vida. Él no deja a ninguno de los suyos sin que reciba el alimento. Qué bondad más preciosa y más maravillosa es nuestro Señor. Por eso quiero en esta hora también poder elevar una oración para que Dios nos guíe, la sabiduría de Dios esté en mi vida, en mi corazón, y a través de mis labios el Señor pueda dar a conocer lo que Él quiere que recibamos en esta hora a través de su palabra. Padre, bendecido siempre es tu nombre, gratos de poder estar delante de tu presencia, honrándote, Señor, con nuestras vidas, honrándote, oh Dios amado, con nuestros actos, con nuestra adoración y devoción a ti. Guíanos, Señor, unge mis labios y prepara el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos que han de escuchar, Señor, tu bendita palabra en esta hora. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. La gloria siempre es para ti, Señor. Amén. Quiero llevarlo al Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Vamos a leer un verso. En el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, verso 14. Dice lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Santo es el Señor. Jesús, estando en Jerusalén con sus discípulos, ahora Él emprende camino a Galilea. Los discípulos han de ser su compañía. En este trayecto, que lo empiezan muy temprano porque las distancias no son cortas, ellos van camino a Galilea, pero Jesús les establece lo siguiente: que es necesario pasar por Samaria. Les es imperativo poder pasar por ese lugar. Ya el tiempo que los discípulos han ido compartiendo con Jesús, ya un tiempo que han estado a su lado, simplemente le acompañan. Porque si esto lo colocamos en otra ocasión o en otro tiempo, podría haber también comentarios. ¿Por qué se ha de pasar por Samaria? ¿Por qué se ha de pasar por un lugar donde judíos ni samaritanos tienen relación en sí? Pero ninguno de ellos hace ningún comentario. Ellos viajan muy temprano desde Jerusalén a Galilea, pero tienen que pasar por Samaria. En todo este trayecto, que le digo que no es corto porque los tramos no son como estos tiempos, ellos emprenden esta ruta caminando. Y la distancia se calcula para llegar a Galilea, son 3 días. Entonces, para llegar a ese lugar también requiere bastante hora. Se aprovecha salir muy temprano para que el sol no sea un elemento que los fatigue muy rápido. Ellos avanzan, ya están llegando a Samaria, se encuentran en una bifurcación donde en el camino se encuentra el pozo que tiene muchos años, ese pozo que ha dado de beber a tantos a través de cientos de años, ese pozo que ha mitigado la sed de tantos viajeros que se han detenido en ese lugar para poder extraer el agua, que es bastante profundo ese pozo, y mitigar su sed. A ese pozo
Han llegado, Jesús se siente cansado, se sienta en ese lugar, más también hay que comprar algunos víveres, hay una necesidad de algunos alimentos, y mientras Jesús queda en ese lugar, sus discípulos parten rumbo a la ciudad para poder comprar algunos alimentos. Es casi probable, podríamos decir, que si fuera otro el escenario, los discípulos no comprarían nada en ese lugar. Si fuera otro el escenario, los discípulos pasarían de largo o estarían cargando sus propios víveres para no comprarle nada a los samaritanos. Cada uno de ellos establecía que poder adquirir algo de un samaritano, eso ya venía sucio. Eso no se podía servir, no se podía solamente arrojarlo. Pero ellos fueron a comprar. Eso ya los va acercando que las barreras que se habían establecido a través del tiempo ya iban siendo derribadas en los corazones de aquellos discípulos. Porque para aceptar el poder ir a comprar a los mismos samaritanos era algo muy grande. Era algo muy grande. Por eso, en otro tiempo esto habría sido muy poco probable que hubiese sucedido. A lo sumo se establecía que se pudiesen comprar algunos insumos, se pudiesen comprar los samaritanos, pero estos no podían estar procesados, estos ya no podían estar elaborados, solamente tenían que ser materia prima. Ellos le podían comprar, había una excepción a la regla, que podían comprarle algunos de estos víveres o de estos alimentos no procesados para ellos procesarlos. Ya había algo puesto en la regla o dispuesto para que ellos lo pudieran hacer. No comprar alimentos de ninguna manera elaborados. Pero vemos que los discípulos partieron a comprar algo para comer. Eso es un indicativo que los alimentos que van a comprar ya están elaborados. Mire, se le podía comprar a los samaritanos la uva, pero no el vino, porque ya estaba procesado. Se le podía comprar el trigo, pero no se le podía comprar el pan porque ya estaba elaborado. Nada que hubiese sido elaborado podía ser comprado de aquellos que los mismos judíos los habían establecido como enemigos, porque el desprecio que tenían los judíos por los samaritanos no se comparaba con el desprecio que podían tener los samaritanos por los judíos. Había una diferencia muy grande en esto. Entonces, cuando Jesús llega a ese lugar, los discípulos parten a comprar estos alimentos, como destaco que son alimentos elaborados. Jesús se queda en este lugar alrededor del mediodía, dice la hora sexta, pero hay algo que está ocurriendo también. Jesús está ahí, no hay nadie más, ni un caminante más ha llegado a ese lugar para que pudiera acompañarle o hacerle compañía. No, Jesús ha pasado porque Él dice que es necesario poder pasar a ese lugar, es necesario. Nadie conoce la agenda de Él, los discípulos no la conocen, solamente le acompañan. Jesús no está declarando estas cosas, solamente le ha dicho que es necesario que Él pueda pasar por ese lugar. ¿Qué va a suceder en ese lugar? Realmente es algo importante, porque llegará a corazones, no solamente a una persona, sino que llegará a muchos. Jesús está ahí para poder saciar y suplir una necesidad. Entonces, cuando viene esta mujer, que viene de la ciudad, a donde está el pozo queda distante, ¿qué la hace venir a ese lugar? Por lo general, mujeres solas no se ven sacando agua. Siempre se hacen compañía, grupos de mujeres se acompañan para poder ir a los pozos y poder extraer el agua. Ellas asisten, se ayudan, se acompañan.
Pero es extraño que una mujer venga de un lugar distante de la ciudad, algunos distantes metros, se establece más o menos como 1 kilómetro que ella podía estar lejana de ese lugar. ¿Qué la hace venir? Es que en el lugar de donde viene ella no hay pozos en la cual puede extraer el agua. No sabemos las razones, lo único que sabemos es que ella tiene una necesidad. Sabemos que ella va a ese lugar por una necesidad, va cargando sus elementos necesarios para poder sacar el agua. Pero Jesús está ahí, Jesús está esperando. ¿Qué está esperando Jesús? Está esperándola a ella. Ella no lo sabe, pero sí Jesús lo sabe. Los discípulos no lo saben, los discípulos lo dejaron ahí. Más todo esto, ¿por qué? Porque hay una necesidad que saciar, una persona que atender, una necesidad que para Jesús es imperativo hacerlo. Esta mujer llega por esta necesidad. Las razones por las cuales no está sacando agua de los pozos cercanos no lo sabemos. No sabemos si hay pozos que se han secado y por qué ella está sola. ¿Por qué llega sola a ese lugar? Jesús lo sabe. Jesús va a tratar con ella. Y entonces, cuando ella se acerca, Jesús lo primero que hace es pedirle a ella que le dé de beber. Jesús no tiene cómo sacar el agua. Si sus discípulos andaban con algo para poder extraer agua, ellos ya no están. Todo caminante en sí, dentro de todos los utensilios que llevaba algo para poder extraer el agua de los pozos. Para así en cada pozo que ellos pasaran pudieran saciar su necesidad. Así que no nos cabe la menor duda que los discípulos sí traían estos elementos, o alguno de ellos traía este elemento, pero ellos ya no estaban ahí. El único elemento que se veía era lo que traía la mujer, con lo que ella venía a sacar agua y poder llenar, qué sé yo, algún cuero que traía, poder llenarlo de esa agua. Pero Jesús le dice, dame de beber. Y es tan extraño que ella llega a decir, ¿cómo es que tú, que eres hombre judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Cómo tú lo haces? La respuesta de Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La respuesta de Jesús inmediatamente la deja pensativa, descolocada. ¿Cómo aquel varón que le ha solicitado agua podría darle de beber cuando ni siquiera trae un elemento para extraer el agua del pozo? Para ella esto es incomprensible. ¿Cómo podría hacerlo? Jesús, cuando le da esta respuesta, inmediatamente la está elevando en un plano espiritual, usando los elementos físicos, usando los elementos que están en ese lugar, cada uno de ellos, para poder elevarlos a un plano espiritual y poder llevarla a ella, elevarla de este lugar. ¿Por qué? Porque el caminar de ella constantemente para venir a buscar el agua, que ella lo dice para no venir a este lugar y pudiera tener esa agua que Jesús le está ofreciendo, para no volver a ese lugar. Eso es un indicador que no era de continuo, que ella se acercaba a ese pozo a poder sacar agua. Entonces ella no quería hacerlo y le llama mucho la atención lo que Jesús está diciendo. Ahora vemos que Jesús en ninguna manera, nunca hubo desprecio de Él hacia ella. Aquella mujer no se sintió intimidada por aquel judío, porque la verdad que debe haber sido bastante horroroso encontrarte con algunos judíos que escaparan de ese lugar y la despreciaran. Pero este varón judío no la desprecia. Este varón judío está conversando con ella. Están teniendo esta conversación que a ella le permite poder abrir su corazón. Le permite seguir este diálogo. Y en este diálogo ella se interesa bastante en poder tener lo que Jesús está ofreciendo, aunque Jesús está usando este ámbito físico para poder llevarla al ámbito espiritual.
y que ella lo pueda entender con claridad. Aleluya, santo es el Señor. Vemos inmediatamente que las barreras están siendo derribadas. Ya no hay barrera alguna. Un judío y una samaritana que pueden tener una conversación. Ese es un indicador claramente de lo que Jesús dijo, que Él venía a los perdidos. Él venía a los perdidos. Y aquí lo vemos claramente, que Él ha venido a los perdidos. Jamás se le habría pasado por la mente a ninguno de sus discípulos lo que Jesús en ese momento estaba haciendo. Porque para los rabinos, por los maestros israelitas judíos, esto era una aberración. Esto no podía de ninguna manera suceder, pero estaba sucediendo. Jesús lo estaba haciendo con aquella mujer. Por eso las barreras estaban siendo derribadas en ese entonces. Las barreras estaban siendo quebrantadas en ese entonces. Vemos a un Jesús que muestra en totalidad que Él es un hombre, muestra su humanidad, pero también su total divinidad, porque lo que Él está ofreciendo solamente Dios lo ofrece. Dios lo ha ofrecido en el pasado y ha quedado escrito, ha quedado impreso en las Escrituras, que Dios traería un agua que es una fuente de vida. Eso ya había sido establecido en las Escrituras. El único que podía hacerlo era Jesús, completamente Dios y también completamente hombre, porque ha llegado cansado, fatigado, necesita de esa agua para saciar esa sed física, pero también Él puede dar algo que había sido ya establecido en la Escritura, que era un agua que saciaría la sed, que nada de este mundo podría saciar la sed del hombre. Esa sed que el hombre tendría. Por eso esta escena conjuga estas dos cosas, el hombre y su divinidad. Santo sea el Señor. Ella viene a un pozo vacío. Ella viene de un pozo vacío que es ella. Ella es un pozo vacío. Ella necesita ser llenada del Señor. Jesús no solamente quería saciar la necesidad de ella, sino que también saciar la necesidad de todos los que vendrían detrás de ella. Aleluya. Los judíos, el sentido que le daban al agua era que se refiere a la sed de Dios que tiene toda alma humana. Ellos habían entendido que lo que Dios estaba diciendo a través de la Escritura, que esa sed del alma humana era por Dios. Era por Dios, era una necesidad tan grande. Esa agua viva que la única que puede mitigar la sed del hombre. Como lo dice en el libro de Apocalipsis, dice lo siguiente: el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Eso es lo que Dios había establecido en la Escritura. Y ellos tenían que tener una comprensión mayor, porque la comprensión que tenían frente a esto era limitada. El agua viva para un judío era el agua que corre, a diferencia del pozo en el cual ellos están, que es un agua que está siendo filtrada. Pero para ellos, hablar de agua viva era un agua que corre, un agua pura que nace de la misma fuente. Aleluya. Por eso Jesús no estaba usando términos desconocidos para ellos, términos desconocidos para ella. Él lo que quería guiarla a un entendimiento espiritual. Por eso se da toda esta conversación, se da toda esta relación que en estos momentos se está viendo ahí en el pozo de Jacob, que para ellos el pozo de Jacob era el pozo de su padre, el pozo de su padre Jacob, que para los judíos escuchar esto era una tremenda aberración, porque los judíos entendían que eran ellos los hijos de Jacob, pero no los samaritanos, pero ellos se atribuían también que ese pozo era de su padre Jacob. Y ahí es donde ella empieza a hacer la diferencia, es decir, si el hombre que está delante de ella es mayor que su padre Jacob, que les dejó ese pozo en el cual ellos se han podido saciar a través de las generaciones, ellos y todos los animales se han podido saciar de esa agua
aquel hombre es mayor que su padre Jacob. Y ahí es donde se da toda esta conversación. Y ella empieza a abrir su corazón, su mente, empieza a abrir su ser. Y Jesús empieza a declarar su realidad, empieza a mostrar su vida, empieza a colocarla delante de él. Tal vez muchas cosas que para ella son tan íntimas, son tan personales, ya dejan de ser delante de aquel hombre que ya establece y mira como un profeta y ha puesto mucha atención, ya ha dejado de lado aquellas barreras, aquellas que inmediatamente cuando Jesús le habló, ella las dio a conocer, las colocó por delante, que entre judíos y samaritanos no hay ni una relación entre ellos, ninguna. Podían hacer negocios, pero ellos ni siquiera se daban la mano, no se estrechaban jamás la mano, que era un compromiso, que todo aquel que hacía negocio para establecer aquello, se daban la mano, pero con un samaritano jamás lo harían. Cuando ella dio a conocer todas estas cosas, Jesús le bajó el perfil completamente a todo esto, porque Jesús quería tratar llegar a lo profundo de su corazón, quería tratar con su alma, quería tratar con su necesidad, quería tratar con su sed. Y ahí fue llegando a ella, fue llegando paulatinamente, y ella empezó a abrir su corazón. Te digo que la promesa para Israel, como estaba establecido en la Escritura, era que ellos sacaran el agua con gozo, dice, sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Y dice, fuentes de salvación, eso es lo que estaba escrito en los libros, en los profetas de Israel, de los judíos. Y establecía claramente que cada uno de ellos debía constituirse, hablando de los israelitas, cada uno de ellos debía constituirse en una fuente, tendrían agua desde su mismo origen, porque cuando se habla de fuente se está hablando un agua desde el mismo origen, desde su nacimiento. Por eso cada uno de ellos debía constituirse en una fuente, tendrían agua desde su mismo origen dentro de ellos, agua que estaría saltando para vida eterna. Y como fuente serían también ellos proveedores para saciar la sed de las naciones. Lo que les había sido señalado a Israel era algo muy grande, era algo tan sublime, tan glorioso, pero no se podía realmente comprender con la estatura, con la capacidad, con la comprensión espiritual, porque hasta ese entonces ninguno de ellos la tenía, pero Jesús ya la venía a establecer. Por eso trata de encaminar en forma paulatina y sostenida a aquella mujer al ámbito espiritual. La empieza a desnudar en todo el ámbito espiritual, en todo lo que ella tiene en su corazón, y así dejar al descubierto su real necesidad, que ella llega a verse a sí misma tan vacía, tan vacía. También lo establece Isaías en el capítulo 55, que Isaías dice lo siguiente: y todos los sedientos, venid a las aguas, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, inclusive los que no tienen dinero, venid, porque cuando había una carencia, cuando los cielos se cerraban, cuando el agua se transformaba un elemento, hermano, muy valioso, el valor de él cada día era más alto. Y habían personas que se dedicaban a trasladar agua por los pueblos, vendiendo el agua, y ese valor cada día iba subiendo cada día. Y ahí cuando dice la Escritura que había un agua que ellos no necesitaban comprar, un agua que tenían que venir a ella y solamente solicitarla. Esas promesas estaban dadas, Israel las conocía, pero realmente no las podía entender en su verdadero esplendor. Era casi imposible poder entenderlas. Por eso, solamente en su comprensión, ellos podían dilucidar que el único que podía apagar la sed del hombre, el único que podía hacerlo,
era Dios a través de su don, a través del agua viva. Entonces, ¿qué entendían ellos por agua viva? ¿Qué entendían por agua viva? Ellos asociaban el agua viva, la asociaban con el entendimiento de la ley, con la comprensión de los escritos. Entonces ellos veían ahí que era el agua que saciaba. Mientras mayor conocimiento tenían, más agua adquirían en sus vidas. Pero esto iba más allá que esa mera comprensión que ellos tenían, iba mucho más allá. Te quiero decir que era imposible pensar en ese entonces, cuando nos trasladamos a esa época, nos trasladamos a los eventos que ellos trataban de comprender en lo que la Escritura decía. Por eso era imposible pensar en ese entonces que aquel Dios imponente, que aquel Dios grande, que aquel Dios sublime, ese Dios pudiera habitar en los corazones y hacer del hombre su habitación. Eso no podía caber en la mente de los entendidos, y menos de aquellos que tenían un simple conocimiento. No cabía ninguno de ellos, por cuanto Salomón lo declara de esta manera, él hablando referente a lo que es Dios y el lugar que ocupa, dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Él hace una pregunta. Dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuando él ha visto, ha mirado, ha hecho una panorámica visual, y en su comprensión ha dicho que ni siquiera los cielos pueden contener, ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Y ahora Él le ha levantado un edificio, se ha levantado el templo. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Si esa casa tenía un gran esplendor, una gran belleza, y Él sabía que ni siquiera los cielos de los cielos podían contenerlo, entonces, ¿dónde queda la naturaleza humana frente a esto? ¿Dónde queda el hombre frente a esto? ¿Te das cuenta que para ellos era imposible pensar que Dios pudiese habitar en el hombre? Era imposible pensar que Dios hiciera su morada en el hombre. Era totalmente complejo, era totalmente, hermano, fuera de toda lógica poder hacer ese análisis. Ni siquiera se traía a la mente o conjeturar con ello. No se hacía. Simplemente el entendimiento, tener sabiduría para tener entendimiento en la ley, esa era el agua que se estaba profetizando en las Escrituras. Mira, en síntesis, en todo esto está la verdad fundamental, que en el corazón humano hay una sed. Sí, la verdad fundamental es que en el corazón humano hay una sed de algo que solo Jesucristo, nada más que Jesucristo puede satisfacer, nada más que Él. Aleluya, nada más que Él. Y eso no solamente atañe a ellos en ese entonces, sino que a través del tiempo y hasta el día de hoy y el día de mañana, el hombre tendrá esa necesidad que solamente Dios puede saciar, nada más que Él, nada más que Él. El hombre puede recorrer el mundo, el hombre puede buscar en todo, puede encontrar respuesta o creer tener respuesta en todas las áreas en las cuales se ha movido o se está moviendo.
Pero ninguna de ellas podría realmente traer satisfacción. Muchos lo han declarado y muchos lo declararán esto, que cuando vienen a Cristo, cuando ha entrado la persona de Cristo en su vida, realmente han encontrado consuelo, tranquilidad, han encontrado sosiego, han encontrado fuerza, esperanza, han encontrado confianza. Por eso el hombre puede recorrer y creer que en algún lugar puede tener esa quimera, pensando que va a encontrar en algún lugar la realización total de su vida. Pero nadie, porque los más grandes escritores, los más grandes estadistas, ya en el ocaso de su vida, han mirado hacia atrás y han encontrado que todo ha sido sin consuelo, todo ha sido sin razón. Se han encontrado vacíos, totalmente tristes y desventurados, si ni siquiera teniendo una esperanza que en algún lugar después de la muerte podrán encontrar consuelo. Se han encontrado totalmente agobiados. Si ellos, que han transitado toda una vida, no encontraron esperanza porque solamente está en Cristo, muchos jóvenes que se están aventurando en la vida piensan que han de encontrar estas cosas. Te digo que nada más es una quimera, nada más que es una quimera. En Cristo, solamente en Cristo. Y eso es lo que Jesús está tratando de dejar establecido frente a esta mujer. Ha derribado todas las fronteras, las barreras que podían dividir o que estaban dividiendo a judíos y samaritanos. Lo primero que hizo fue sacar aquello para poder tener este diálogo, esta conversación, esta seguidilla de eventos que después vienen detrás de todo esto. Santo es el Señor. Por eso es muy importante entender y comprender que lo que Dios quiere hacer en el hombre es más allá del mero conocimiento o entendimiento que crea tener. Quiero poder decirte o recordar en un momento cuando íbamos viajando, íbamos al litoral y pasábamos por el lago Rapel en un tiempo de gran escasez de agua. A mí realmente me impresionó porque no lo había visto en esa condición. Un lugar que ya no tenía agua. Un hilo le recorría que se veía a la distancia cuando uno miraba. Estaba totalmente vacío. Un hilo pequeño lo cruzaba o lo transitaba de agua. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención en ver eso? Cómo la tierra estaba agrietada por la falta de agua y se podía ver claramente algunos focos de basura que estaban en ese lugar. Estaba totalmente seco y vacío. Pero en otro tiempo, con la abundancia de agua que había, no se dejaba ver nada de aquello. Ahora, cuando nosotros vemos a esta mujer, cuando se enfrenta a Jesús, ella ni siquiera había entendido o no entendía la real necesidad que tenía. Ella no se había mirado a sí misma. Y ahora frente a Jesús, te digo que queda totalmente descubierta y se ve su real necesidad. Hay una sequedad muy grande y donde se puede ver claramente aquello que la ha acompañado, aquello que no le ha dado alegría ni felicidad, aquello que solamente la ha hecho vivir. Pero ahora viene algo que empieza a hacer estremecer su corazón, empieza a hacer encendido su corazón. Y hay algo que sucede ahí, que cuando uno lee, va siguiendo en el detalle de la lectura, encuentra que ella corrió, ella se fue a la ciudad y dejó aquel elemento en el cual ella iba a sacar agua, lo dejó ahí tirado, porque hubo algo que era más importante, hubo algo que realmente tocó su vida y su corazón, que los elementos que la acompañaban quedaron de lado, porque quería hacer algo realmente importante, quería realmente hacer algo grande,
Esa es la razón que corre. Porque Dios, la divinidad de Jesús, le ha revelado su real necesidad. Aleluya. Por eso el salmista muestra la omnisciencia de Dios en este evento cuando dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es lo que le ocurrió a ella. Jesús la conocía, Jesús la estaba esperando. Jesús sabía el tiempo que ella demoraba en llegar a ese lugar. La estaba esperando, conocía todo de ella y la llevó para que ella realmente pudiera ver con claridad su estado. Porque la única forma de conocer nuestro estado es que Jesús nos guíe. Porque muchas de las cosas que vivimos, sentimos, muchas de las cosas las pasamos por alto. Pero cuando estamos enfrentados a Jesús, esas cosas se revelan con claridad. Eso ocurrió en ella. Mira, ¿qué piensas tú cuando escuchas decir en la Escritura? Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿No se asemeja eso a un grito de desesperación? ¿No se ve ahí? ¿No se ve impreso un grito lastimero que sale de lo más profundo del alma del salmista cuando está pidiendo que su alma pueda ser saciada de Dios? Realmente se puede dilucidar aquello. Y te quiero dar a conocer, aunque no debería ser extraño para ninguno de los que está escuchando o ha de escuchar, que muchos vienen a Jesús, no vienen buscando saciar su sed en Él. Realmente se sienten cómodos en su pozo, se sienten cómodos en venir de continuo a su pozo. Y sobre todo en este tiempo, y lo digo con mucho respeto, para realmente tener un análisis personal. Ahora se puede apreciar en mucho la nostalgia que se siente de no estar en un lugar físico, en el templo. Claro, y destaco esto, claro que es importante. Dios nos invita cada día a reunirnos como tenemos por costumbre. Pero quiero decirte que la razón fundamental debe ser buscar a Dios. La razón fundamental debe ser buscar a Dios y llenarse de su presencia. Ahora les digo, si se sienten solos, es con justa razón que se sientan así vacíos. ¿Por qué? Porque estas cosas que eran las que los saciaban, las cosas que mitigaban su sed, que no tenían que ver con las cosas que Jesucristo da. Esas cosas que son domésticas, que se realizan en un lugar físico, si solamente son esas cosas domésticas las que realmente a algunos llenó su vida, se pueden sentir nostálgicos, tristes y vacíos. Pero de ninguna manera en aquellos que tienen una fuente dentro de sí, una fuente que está brotando agua y agua viva. Ellos están gozosos, anhelantes, disfrutando cada día del Señor. También anhelan el reunirse, también anhelan el congregarse, pero no tienen nostalgia, porque la iglesia son ellos. Están felices y contentos. Esa agua que salta en ellos y que brota para vida eterna. Santo es el Señor. Entonces, podría en esta hora preguntar: ¿cuánto vale una vida sin Cristo? Muchos podrían tener diferentes hipótesis.
cuando se expone al gran amor del Señor. Podrían decir que vale mucho un alma, porque el Señor lo ha venido a buscar, porque vale mucho. Yo te quiero decir, ¿cuánto vale una vida sin Cristo? Te quiero decir que no vale nada, nada, porque Jesús es quien le da valor. Jesús es quien coloca valor a aquella alma. Un alma salvada adquiere valor, y no solamente valor, sino que también adquiere un nombre. Es llamada por su nombre. Por eso esto es importante. Y es necesario que el hombre, que la mujer, que la familia puedan entrar en Cristo. Porque al momento que entran en Cristo, sucederá lo mismo que sucedió con esta mujer. Dejó todo de lado y corrió. Del momento que entran en Cristo, dejan todas las cosas de lado y entran en la persona de Jesucristo. Entran realmente en la fuente que los escritos habían venido declarando. Entran en lo que Dios había dicho que iba a hacer. Entran en Él y se empiezan a cumplir todas estas profecías establecidas en la palabra del Señor. Por eso, un alma salvada adquiere valor y también adquiere un nombre. Tomo un escrito del Dr. William que dijo lo siguiente: nadie se ha visto como es en realidad, a menos que se haya visto en la presencia de Cristo. Nadie. Aunque los samaritanos solamente consideraban la ley, los libros de Moisés, nada más que eso, porque muchos de los libros proféticos a ellos los dejaban mal parados. Ellos solamente consideraban la ley, y la ley trataban de cumplirla, diría que a su manera. Libros proféticos no eran considerados de ninguna forma por ellos. Entonces, cuando vemos esa disputa que se da, porque inmediatamente cuando la mujer le habla a Jesús, se deja entrever toda esa disputa generacional, todo ese conflicto que ha venido a través de la historia, a través de los años, los siglos que han pasado, y esto se ha acrecentado día a día. Toda esta disputa entre judíos y samaritanos. Podríamos entrar en la historia, hacer un prólogo de esto y empezar a detallar cuáles fueron las razones, pero no es el momento, no es la razón de este mensaje. Lo único que te puedo decir es que eso viene a través del tiempo. No se aceptan, se rechazan, judíos y samaritanos. Por eso la mujer dice, tocante a esto la mujer dice, hablándole a Jesús, le dice: cuando venga el Mesías, entonces nos declarará todo. Cuando venga Él, entenderemos todo. Y cuando venga Él, restaurará todas las cosas. Y también ellos esperan que cuando venga el Mesías, restaure la adoración, que para ellos en el único lugar establecido para esto es en el monte Gerizim. Es el único establecido, según ellos, que ahí Dios había establecido que se le adorara a Él. Entonces, cuando venga el Mesías, dejará muy claro, y los judíos podrán entender cuán equivocados están, porque ellos también están esperando que venga el Mesías. Cuán equivocados están, porque ellos adoran, dice que la adoración tiene que ser en Jerusalén, pero no, ellos esperan que cuando venga el Mesías esto quede realmente resuelto, que la adoración es en este monte, el cual no me cabe la menor duda que cuando está hablando de Él lo está indicando. Le está diciendo a Jesús: en este monte, ahí le está hablando. Aleluya. Y Jesús dijo, cuando ella dice cuando venga el Mesías, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Le deja claramente
le dice claramente que Él es el Mesías, Él es el esperado, Él es el deseado de las naciones, es el que viene a dar luz a todas las cosas. Por eso nosotros cuando entramos en la vida de Jesús, vemos en Él cómo fue dando luz día a día de todas las cosas que en el pasado eran tan solo sombras y figuras, y en Él todo se empieza a dilucidar, a tener claridad, a tener sentido. Y ahora también le da sentido a lo que ella está esperando, porque dice que Él es Él, y le declara lo siguiente, cosa que es inusual. Le dice que no es en este monte, también indicándole a ella, no es en este monte, ni tampoco es en Jerusalén, allá, no es ni aquí ni allá, porque Él viene a buscar. ¿Y dónde se da esto? A lo que voy yo, lo que Él está ofreciendo a la mujer samaritana. Le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y está hablando de esto cuando le dice que será en verdaderos adoradores, porque a eso viene a buscar el Señor, verdaderos adoradores. Y un verdadero adorador se da solamente en aquel que tiene una fuente que salta para vida eterna. Nada más que en ello, nada más que en Él. Por eso, en esta hora, tú puedes tener una variedad de pensamientos. Puedes ser persona contraria a muchas formas de expresión. Te digo que no seas sabio en tu propia opinión, porque ella tenía sabiduría en su opinión y Jesús le estableció que no era de esa manera. No seas sabio en tu propia opinión, más debes temer a Dios, y esto infundirá salud en tu cuerpo. Debes hacerlo a la luz de la Escritura. Por eso, cuando Jesús hace un impacto en nuestras vidas, también nosotros impactamos la vida de otros. Somos impactados por Él y también impactamos la vida de otros. Y ahora puedes ver el resultado cuando la mujer corre, cuando la mujer deja todo de lado, va corriendo a la ciudad. Llegan los discípulos, ven a la distancia que está conversando con aquella mujer, quedan asombrados por lo que está sucediendo. Pero cuando llegan ahí, ya la mujer ha corrido a la ciudad, ya la mujer no está. Ellos traen alimento, como les decía anteriormente, traen alimentos elaborados y le ofrecen a Jesús, y Jesús no acepta el alimento porque dice que tiene otra comida. Y les señala también el tiempo en que han de venir las cosechas. Pero dicen ustedes, nos dicen que en 4 meses más. Observen, y cuando nos observan la cantidad de gente que viene con la mujer, porque aquella ha noticiado a todos ellos de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús les declaró. Mas todos ellos han puesto atención, porque ellos están esperando al Mesías, están esperando al Salvador del mundo, y acuden, porque ella lo hace en forma presurosa para poder encontrarse con aquel varón en aquel pozo y no volver y que ya se haya retirado. Esto se hace muy rápido. Esto es una manera muy rápida de lo que está sucediendo. Por eso una cantidad no menor de personas sigue a la mujer por sus dichos para encontrarse con Jesús. ¿Quién les declaró esto? La mujer. ¿Quién les declaró? Primeramente ella declarando su testimonio, lo que aquel varón le había dado a conocer. Ese era su testimonio. ¿Quién lo sabía? Para ella era un extraño, pero ese extraño le declaró todo, y ese era su testimonio con el cual corrió y a decirles que estaba ahí. Y toda esa cantidad de gente no menor
acudió. Aleluya. Por eso ellos decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el que estábamos esperando. Lo dicen, ¿y por qué? Por el testimonio de la mujer. Mira, amados, en esta hora, quiero expresarte lo importante que es. Y por favor, tú puedas tomar sentido a esto. Quiero expresarte lo importante que es que tus dichos sean acompañados del testimonio de una nueva vida en Cristo y no solo de conocimiento. No solo de conocimiento, porque el conocimiento sin espíritu te hará señalar a otros nada más y no apuntará a tu vida. No apuntará a tu vida. Como el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y cómo nos vamos a examinar a nosotros mismos? Para examinarnos a nosotros mismos tiene que ser a la luz de la palabra. Por eso el conocimiento, cuando nos lleva a que la palabra nos dé luz para examinarnos, el conocimiento está bien. Pero si el conocimiento no es para examinarnos, sino para apuntar a otros y para decirles que ellos están mal y están equivocados, te digo que ese conocimiento no está funcionando como debería hacerlo. Ella acompañó sus dichos con el testimonio. Acompáñalos tú de igual manera. Tus dichos acompáñalos con testimonio. El conocimiento es necesario para poder conocer de mejor manera a nuestro Salvador, conocer a aquel que dio la vida por nosotros, conocerle y amarle cada día. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso somos llamados a escudriñar, como le dice a ellos, escudriñar, porque hallaréis en ella la vida, y la vida es Jesucristo. La vida es lo que Él coloca dentro de nosotros. Santo es el Señor. Y entonces, ¿cuánto tiempo que Jesús ha estado hablando contigo? Analízate. ¿Cuánto tiempo Jesús ha estado hablando? Tal vez has asistido a algún lugar físico para poder encontrarte con las labores domésticas, pero no te has encontrado con Él. Por eso, en todo ese tiempo Jesús ha estado hablando a tu vida. Constantemente se ha estado dirigiendo a ti y no te has dado cuenta que Él es el gran yo soy. Como le dijo a la mujer, le dijo, yo soy. Él es el gran yo soy. Y Él está hablando constantemente a tu vida porque quiere hacer algo glorioso, algo sublime, como le dice a ella. Lo que quiere colocar en ella es una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Eso es lo que quiere hacer. Por eso, quiero que tú entiendas que Dios es el único que puede darnos agua desde la misma fuente y colocar esa fuente en nosotros. No solamente darnos, sino colocar esa fuente en nosotros. Y realmente, en esta hora, pudieras tú tener ese sentimiento que tuvo ella, que al escuchar lo que Jesús le declaró, dejó todo de lado y corrió de igual manera. Tú puedes ser estremecido en tu corazón y no seas sabio en tu propia opinión, porque lo que declararon los escritos que Dios quería hacer en su pueblo y constituirlos a ellos como una fuente de agua viva, lo hizo trayéndolo en la persona de Jesucristo para todos aquellos que abrieron su corazón
y colocaron su vida delante del Señor, del que todo lo conoce. Me gustaría realmente poder expresarlo de mejor manera. Me gustaría ilustrarlo de mejor manera para que pudiéramos comprender realmente lo grande que es esto. No quiero que suene burdo, pero realmente quiero hacerlo de una manera gráfica y decirlo de esta forma. Cuando Jesús le está hablando a aquella mujer, dice que yo le daré esa agua que Él dará. La persona no tendrá sed jamás. No habrá nunca más sed en ella, porque colocará una fuente. Entonces, de una manera gráfica, quise expresarlo de esta manera. Es como si una persona pidiera pan para saciar su hambre. Y en respuesta a su necesidad, alguien le dijera: no solo te voy a dar pan, sino te voy a dar también una panadería para que tengas pan desde su origen, desde su hechura. Mira, cuando nosotros leemos esto que le dice Jesús a la mujer samaritana, lo que está diciendo es que no quiere darte gotas del agua de Él. No quiere darte vasos de agua. Lo que quiere es colocar en ti una fuente. Lo que quiere es colocar en ti una fuente. Y al colocar una fuente, está hablando que es una fuente desde el mismo origen del nacimiento de esa agua viva. Y ahí brotará dentro de ti. Brotará dentro de ti. Será tanto el destello de esa agua que no solamente saciará tu sed, sino que también moverá a otros a buscar de esa fuente, como lo hizo esa cantidad de gente que viene de la ciudad. Es tanta la gente que viene detrás de esa persona, por los dichos de ella, también a buscar a aquel que le puede dar esa fuente. En esta hora quiero decirte que Jesús está, no solamente para darte agua, sino para colocar una fuente desde el mismo origen, desde el mismo nacimiento de esa agua, colocarla dentro de ti. Y que tú sientas que la presencia del Señor cada día te inunda, cada día te llena, cada día te alivia, cada día sacia tu necesidad. Por eso, permita al Señor en esta hora que puedas dejar todo de lado y los pozos que estaban saciando tu sed, pero no la mitigaban, porque tenías que volver a ellos. En esta hora quedes de lado y puedes recibir a Cristo. Recibe al Señor. Recibe, no por gotas, sino recibe la fuente que Dios quiere colocar en ti. Y vuelvo a decirlo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, escucha, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente. Sea motivo de gran bendición esta palabra para tu vida y puedas levantarte con una mirada, un pensamiento diferente y con una relación espiritual con el Señor de una manera que tal vez jamás has vivido y ahora la empieces a vivir. Y aquellos que tienen la fuente, síganse gozando, síganse gozando, síganse gozando. ¿Por qué? Porque sacarán con gozo aguas abundantes. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Quiero agradecer al Señor. Padre, en esta hora te adoro. Permite, Señor,
que aquel que no te conoce en esta hora pueda conocerte. Que aquel que se siente, Señor, con una necesidad, una sed, porque no ha sido saciada aquella necesidad, Señor, en este mundo, pueda comprender que solamente tú eres el que puede colocar esta fuente de agua que ya la Escritura, ya los profetas, ya la ley la venían declarando. Y eras tú, mi Señor, eras tú, la persona tuya dentro de nosotros. Nosotros somos tu habitación, nosotros somos el templo para que tú vivas, y te agradezco. Bendice a tus hijos, levanta, Señor, salva en esta hora, pueblo para tu gloria. Te lo pido y te lo imploro en el nombre de Jesús, amén. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor, para siempre. Dios te bendiga grandemente.